Fueron sepultados este lunes Chantal Jiménez y su expareja, el victimario Jensi Granados. Como una emergencia nacional, consideran las autoridades el alarmante aumento de los feminicidios en República Dominicana. En medio de llanto y dolor. Quería estar, pero otra persona decidió que no va a estar. Importante analizar el tema de la violencia contra la mujer desde el punto de vista judicial. ¿Qué se está haciendo? ¿Las leyes respaldan o no la lucha que hay en contra de este flagelo? Es por eso que le damos la bienvenida a un magistrado que ha trabajado arduamente precisamente para eliminar la violencia, no solamente en el tema de la mujer, sino también en forma integral. El magistrado José Manuel Hernández Peguero con nosotros. Magistrado, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Conectados. Bueno. En primer lugar, magistrado, su posición en relación con el caso que ha conmovido la opinión pública, que es el caso de la comunicadora Chantal. Bueno, el caso de Chantal, al igual que de muchas mujeres que a diario, aunque no terminen en tragedia fatal, es una constante de un resultado conductual del hombre dominicano, machista, violento, y desnuda el caso, la realidad que a diario vive el Ministerio Público de la persecución de muchísimos casos como este, no que terminen así, pero evidentemente mueva preocupación lo que está sucediendo. Nosotros tenemos un problema de fondo que es neurálgico y que es consustancial al fracaso de toda política tendente a la consecución de aminorar los casos de feminicidios en la República Dominicana. Primero, porque tenemos una huida hacia el derecho penal. Y el derecho penal es reactivo. El derecho penal no puede ser un remedio para un problema que está dentro de la persona, que tiene que ver con un asunto educativo, formativo, cultural. Entonces, las políticas que deben llevar efecto no son políticas represivas, sino políticas de concientización para aminorar la influencia del machismo en el ser humano dominicano, en la producción de hombres en la República Dominicana, hombres con conciencias diferentes. Así es, doctor, y los homicidios ya es el desenlace trágico fatal, pero ¿cuánto hay en el camino, doctor? Las denuncias, que no son todas las que deberían ser, porque recuérdate que hay un espacio, un conglomerado de mujeres que no denuncian la violencia, pero estamos hablando de que en el país se producen al año más de 20.000 denuncias en todas las fiscalías y la Policía Nacional, y hay normalmente un subregistro que se estima más o menos de cuánto, de un 40%. Wow. ¿Cómo atender tantos casos? Los fiscales están abarrotados de casos de esta naturaleza, y yo creo que se necesita definir una política criminal en lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y de género, que debe incluir delitos sexuales. Y yo creo que están dadas las condiciones, ante todo del convencimiento por parte de la sociedad y de las autoridades, de que debemos enrumbar nuevas acciones para lograr mejores resultados. Yo tengo varias quejas ya en la fiscalía. Yo tengo desde el año pasado que vengo peleando con ese señor, en lo cual me asaltó con un puñal, luego me agarró y me estaba ahorcando camino al trabajo el 14 de octubre del año pasado. Doctor, con todos sus años de experiencia, ¿entiende que el problema de la violencia contra la mujer ha disminuido, ha aumentado o mantiene la misma tendencia? La misma tendencia. Yo no creo que hay cambios sustanciales. A pesar de algunas cosas que han cambiado en el abordaje por parte de la autoridad, y de esto también tenemos que destacar los ministerios, las diferentes gestiones del Ministerio de la Mujer, que se muestran preocupados por el asunto, que cooperan y participan, y de un Ministerio Público cada vez más eficiente. Yo creo que, sin embargo, no tenemos un impacto
positivo que se pueda decir en lo que respecta al resultado que debió ocurrir. Y esto se debe básicamente a que este tipo de violencia hay que entenderla a partir de una educación muy deficiente en lo que respecta a valores, al respeto hacia la mujer, a la cultura y la educación conciliadora sin necesidad de llegar al extremo de la violencia material, y implica por consiguiente que nosotros tengamos que enfocar en la prevención, en la educación y en la cultura. Sabemos que la violencia de género intrafamiliar es una problemática que ha enlutado la sociedad dominicana y que es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente las autoridades, sino toda la ciudadanía. Nosotros concienciarnos con esa problemática tan profunda, de no silenciarnos, de no nosotros ser permisivos ante la violencia contra la mujer. Y en ese tenor, las estadísticas lamentablemente están incrementándose. Doctor, sobre el tema hay una avalancha informativa, muchísimas campañas. Sin embargo, todavía las relaciones y pues este tipo de casos de violencia lo demuestran. Hay muchísimas relaciones inmaduras, mucha sexualidad irresponsable, porque entiende que la violencia continúa aumentando a pesar de esta masiva información sobre el tema. Desmontar una cultura machista significa dedicarle mucho tiempo, pero también recursos. Ahora, doctor, ¿cómo entiende que se pudiera realizar esta política criminal? ¿Por dónde se debe comenzar? Bueno, lo que hay que comenzar es por debajo, es decir, desde el cimiento. Es decir, necesitamos educar a los niños, tanto en el hogar como en la escuela, con una visión diferente, con valores que puedan perdurar en su vida ya madura. Y yo creo que en eso estamos deficientes. Pero también, conjuntamente con eso, se requieren de que en esa política criminal que demanda esta realidad se apliquen una serie de acciones. Primero, que intimiden al abusador, al machista, que el hombre vea que hay una autoridad persecutora efectiva. Y conjuntamente con esto, acciones para lograr que la víctima pueda restablecerse emocionalmente y hasta económicamente y poder dar un cambio hacia un estado de tranquilidad, de sosiego y de paz, que es como toda mujer merece. Me tumbó, me pusieron un yeso y las autoridades no hicieron nada. Yo siempre iba a la fiscalía y me decían que mandaban la orden de arresto aquí al destacamento. Iba al destacamento, me decían que no ha llegado ninguna orden, y allá me decían, la mandamos directamente porque no te la podemos dar a ti. Los ejemplos que nosotros tenemos y los precedentes que podemos nosotros exhibir aquí, de ejemplos de situaciones que se han dado, ejemplos situacionales que han sido afectadores, es de personas que han ido presos, salen y matan a su pareja. Entonces ese designio que se creó, esa actitud ya fijada, tendente a la consecución de un objetivo, ¿podía el derecho penal sacarla de ahí? No. ¿Y cómo entiende usted, doctor, que podemos realizar estos puntos de esta política criminal? Bueno, ¿por dónde se debería comenzar? Lo primero es que no tenemos un marco regulatorio. Desde hace 10 años ronda en los pasillos del Congreso Dominicano, por iniciativa de todos los presidentes de turno, que han estado interesados en que el país tenga una ley que procure regular todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la ejecución de una política para contrarrestar este tipo de conducta delictual, pero todavía no lo tenemos. Hasta la fecha tenemos aproximadamente un promedio de 25 feminicidios, que es una tasa considerable para la sociedad dominicana. Y es importante que asumamos un compromiso de respeto al tema, de formarnos con el tema, de prevenir a través de las políticas públicas que estos
hechos no sigan lacerando nuestra sociedad dominicana y sigamos perdiendo mujeres valiosas y que nuestros niños y nuestras niñas no estén observando, lamentablemente, que la violencia no puede ser tolerada. ¿Entiende usted que no ha existido voluntad legislativa? ¿Y cómo puede haberla si usted lo que quiere es mandar a la gente presa? Eso es una voluntad, eso no es una manifestación de voluntad. Sí, ciertamente nosotros tenemos un régimen de consecuencias y tenemos proscripciones para lo que tiene que ver con los golpes, heridas y hasta el homicidio que se ocasiona intrafamiliarmente o por un asunto simple de género, o sea, una violencia de género. Pero, ¿eso soluciona el problema? Hay factores que se mezclan en esto y el último es el más preocupante que ha ocurrido, que es el incidir en aspectos que tengan que ver con nacionalismo muy acalorado, de cuestionarlo en el sentido de la mujer que es víctima de violencia extranjera, que no es residente, negarle el derecho a que pueda permanecer en el país. Si bien es cierto que debe haber limitaciones y regulaciones en el sentido de que esa permanencia no puede ser definitiva, sino ajustarse a la ley de migración y que tampoco tenga derecho a traer a sus familiares. Yo creo que hay que ponerle atención, independientemente de todo, a este segmento poblacional, que además de haitiana, hay de otras nacionalidades, no son solamente haitianas. Entonces yo creo que el gran consenso que debe darse político es de que podamos tener esa disposición para a partir de ahí establecer que cada oficina gubernamental, cada ministerio, Policía Nacional, Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud Pública, tengan delimitadas sus funciones. Yo creo que no está pasando actualmente. Que no está pasando actualmente. Y entonces se desligan de la problemática porque no hay una disposición con rango jerárquico a la cual se sientan obligados. Más que todo lo que hay es convenios y cosas así. Entonces yo creo que por donde debemos comenzar es por ahí. Tener ese marco regulatorio y sobre todo definir, ya sea conjuntamente con la aprobación de la ley o antes de ella, una política criminal que trate los tres niveles, prevención, atención, persecución y sanción, es decir, las acciones reparadoras tanto para la mujer como para el hombre que incurre en la violencia contra la mujer y la familia. Yo siempre iba y fui donde el coronel Luciano y le pedí ayuda. Entonces él dijo que iba a investigar el caso. Entonces yo ayer justamente volví donde él, aclamándole, y él le dijo al, no sé si es teniente o qué, al Malgaro, que esa orden de arresto estaban ahí. O Malgaro dijo, yo nunca la había visto a ella, yo yendo al destacamento. Y lo que hemos dicho en el Ministerio de la Mujer es que de un caso tan doloroso como este, la sociedad tenemos que aprender, tenemos que revisar nuestras políticas públicas. Doctor, en los años que estuvo como fiscal del Distrito Nacional, ¿cómo le tocó abordar el tema de la violencia? ¿Fue complejo? No encontramos nada, lo que encontramos fue, mucha gente no lo recuerda, el Departamento de Protección a la Mujer que estaba en Villajuana. Wow. Cuando yo fui ahí quedé impactado porque no había una computadora, era atendido por militares, por policías que no tenían. Todo eso lo cambiamos con una visión de integrar primero personal especializado de la conducta, psicólogos, terapeutas familiares, psiquiatras, junto con el fiscal, pero con una policía también entrenada y en condiciones de habitabilidad físicas muy diferentes. Es decir, que la mujer se sentía ante todo segura y cómoda y de que se le iba a poner atención. Todo eso cambió. Encontré reacciones, pero cuando vieron el gran cambio, yo creo que ha seguido y nos tocó entonces dejar instalada
es la primera unidad de atención y prevención a la violencia, que sustituyó ese departamento de protección de Villajuana, que todavía opera ahí en la Rómulo Betancourt, y es el centro de referencia para las 22 que hay, diseminadas en todas las provincias. Es decir, hemos avanzado. Ahora bien, el impacto en la reducción no es notorio todavía. De hecho, tenemos un problema serio porque nosotros entendemos que la figura, desde el punto de vista de la administración pública, más afín al problema de los conflictos interpersonales es el Ministerio Público, y no lo es. Debía ser el Ministerio de Salud, porque estamos hablando de un asunto que la psicología, la psiquiatría y otros tipos de ciencias podrían contribuir más sanamente a la producción de una solución, de un remedio, porque el derecho penal no es un remedio. ¿Qué es lo más difícil, doctor, en el tratamiento o abordaje de estos casos? Bueno, mire, para una mujer es difícil denunciar judicialmente o en la Policía Nacional a su pareja, al papá de sus hijos. Y para eso se requiere un convencimiento y un apoyo de una red que muchas veces no se tiene. Cuando hablamos de red, hablamos de familiares, de amigos. Claro. Por ejemplo, en este caso de Chantal, si el papá se hubiese, y eso hay que decirlo con mucho dolor, claro, no se hubiese dejado engañar. Exacto, y pasa con mucha frecuencia. Eso es normal. ¿Es lo más común? Es lo más normal. Es decir, que la mujer, después que ve la realidad del hombre apresado, quiere echar para atrás. Pero para eso hay instrucciones precisas. Porque hay un síndrome, doctor. Háblame sobre eso. Síndrome de la mujer maltratada. Es decir, se considera, ella cambian los papeles. De víctima ella pasa a ser la culpable. ¿Entiende? Y entonces, así se siente ella. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, dejando en libertad, echando para atrás todo. Pero entonces ahí que tiene que actuar el cumplimiento de las pautas que la Procuradora General de la República ha dictado a los fiscales, de que independientemente de que pueda haber arrepentimiento o desistimiento, eso no implica que el proceso no siga. ¿Cuántas veces ha intentado quitarte la vida esta persona? 3 veces. Con esta han sido 3 veces. El martes 11 de esta semana en curso, yo estaba en la parada que iba al trabajo. Estaba con mi compañera, que me hubiese gustado que ella estuviera aquí, porque ella también está rasguñada. Y mi hijo estaba del otro lado de la avenida. Y él vino así corriendo y nos interceptó. Y de una vez sacó el cuchillo y me tiró. Entonces mi compañera, mi hijo no podía cruzar porque estaban cruzando los vehículos. Cuando él pudo venir, que nos agarramos ahí, los 3, él nos empujó por una guagua, pero no nos llegó a dar la guagua. Sí, ya yo tenía la herida en la cara. Entonces él, hijo mío, le quitó el cuchillo, y cuando mi hijo quita el cuchillo, él se cae en la acera de la marginal y corre para el otro lado y me vocea de allá. Pero no te apures, tranquila, que yo te voy a hacer algo que a ti te va a doler más que una corta en la cara. Yo voy a ir a buscar a la niña y me la voy a llevar donde nadie sepa. Cuando nosotros inauguramos el Código Procesal Penal, nos dimos cuenta, y los grandes especialistas que vinieron a la República Dominicana a formarnos, nos dijeron que la mejor forma de solucionar el conflicto es devolverle a los hacedores del conflicto el conflicto mismo, para que ellos busquen la forma armoniosa de solución del conflicto. ¿Eso puede ocurrir en este tipo de casos? No, no puede ocurrir. Y de hecho las políticas desde el punto de vista represivo que tenemos desde todos los tiempos a nivel del Ministerio Público no contribuyen a eso. ¿Hemos fracasado en materia de...? Hemos fracasado absolutamente, pero seguiremos fracasando si entendemos que es el Ministerio Público el que tiene que resolver un problema que es un asunto de salud. Okay. Vamos a seguir fracasando. Entonces las políticas públicas están mal orientadas y las figuras principales, las figuras protagónicas para la solución del conflicto están siendo mal seleccionadas. Entonces mi temor es que él intente contra la vida de mis hijos. ¿Tú tienes una niña con él? Sí, yo tengo una niña de 2 años. ¿Tuviste una relación de 3 años? Ajá, mi niña... mayor, no es de... No, yo tengo un hijo de 20 años, que eso es problema para mi hijo también. Y tengo uno de 18 y tengo uno de 3.
Nos vinimos a la zona colonial. Aquí, en pleno corazón de este casco histórico, está el Centro de Atención de las Sobrevivientes a la Violencia, un lugar donde se abraza a aquellas que han sido valientes y han decidido hacer la denuncia para de esta manera poder salir de este círculo que en muchas oportunidades termina en muertes. Bien amigos, en esta parte de Conectados nos encontramos en el Centro de Atención a las Sobrevivientes de la Violencia, de las mujeres que han sido víctimas de violencia, y es un centro que tiene aproximadamente 15 años y que muy pocas personas, por no decir escasas personas, saben que existen. Es por eso que hemos querido conversar, nos hemos trasladado para acá para poder conversar con Solange Alvarado. Ella es la encargada de este centro. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Pertenecen o están adjuntos a la Fiscalía del Distrito? Sí, el Ministerio Público funciona por jurisdicción. Entonces el centro pertenece a la jurisdicción de la Fiscalía del Distrito, y la Fiscalía del Distrito a su vez está bajo la sombrilla, por decirlo de alguna manera, de la Procuraduría General de la República. O sea que pertenecemos todos a la Procuraduría General de la República. Pero a mí no se me sale de la mente el caso más reciente de esta chica que la pareja le dio los tiros. Y me acuerdo del video de ella que ella dejó en TikTok. ¿Sabe? Como que ella estaba diciendo una anécdota, y esa anécdota se cumplió porque ella dijo, hay que vivir la vida al máximo, porque uno no sabe cuándo se va a morir. Y en verdad eso es lo único que uno tiene seguro. Pero yo no quiero que él sea que me lleve, que me acabe con mi vida, sino que sea en el momento que Dios quiera. Y no quiero que le haga nada a mi familia. Mi mamá no ha vuelto a ser la misma, mi hijo no come. Por ejemplo, este caso de Chantal es una decisión, porque los fiscales son en eso, y debo decirte, bastante fuertes. Se pasan a veces de fuerte, porque no hay vuelta atrás. Tan pronto el caso entró por la denuncia, tiene que haber una respuesta, y eso se supervisa en el Ministerio Público. ¿Hubo mano blanda en el caso de Chantal? Bueno, errores, yo diría errores, porque la responsabilidad es compartida con la Policía Nacional. ¿Qué pasó cuando la policía apresa a este señor después de realizar el disparo? ¿Por qué no llevó el arma de fuego al donde del fiscal, sino solamente el casquillo? Si la escondió, debió inmediatamente iniciarse la localización de esa arma de fuego. Peor aún, se deja en libertad con la posibilidad de recuperar el arma. Entonces, fueron muchos los errores que se cometieron, y bueno, de todas maneras, yo conozco al fiscal titular, a Eduardo López, y a otros fiscales que trabajaron en el caso, pero son cosas que suceden. Nadie quiere que eso pase, y habría que todavía tener otros detalles. De todas maneras, esto deja una gran experiencia, y ya no habrá fiscales que en ningún caso se atreva a ceder ante el reclamo que pueda hacerle tanto la víctima como cualquier familiar. Yo lo único que quiero es que lo agarren preso, es lo único, que no lo maltraten, pero que lo agarren preso. La va a matar a ella, va a matar a la niña, y después se va a matar a él. Algo bueno que ha pasado con el tiempo es que las familias también han ido tomando conciencia. O sea, cada vez recibimos más mujeres que sus madres, sus padres las acompañan. También estamos recibiendo muchas extranjeras, mujeres que vienen, que están muy solas. Ahí la violencia pone mucho en peligro, entonces no tienen papeles, no tienen a quién acudir. Entonces estamos recibiendo mujeres de nacionalidad colombiana, de nacionalidad venezolana, haitianas. Entonces digamos que vamos poco a poco abarcando una población mayor, y es muy variada, muy diversificada. Pero lo que va pasando con la mujer en este proceso a nosotras nos anima, porque digamos que se quedan calladas, pero ya
algunas se quedan calladas, pero ya las mujeres estamos hablando y estamos diciendo, y eso también hay que decirlo. O sea, ya tenemos que modificar la campaña publicitaria de no te quedes callada, porque las mujeres no se están quedando calladas. Y la cantidad de denuncias que se reciben en el Ministerio Público lo comprueban. La estima, el autoconcepto de una mujer que vive una relación de violencia es el que resulta muy flagelado, distorsionado, producto justamente de una dinámica que ataca sobre todo al ser, al sí mismo, y donde también las inseguridades pues surgen de ahí. Entonces tener y acompañar en términos de la salud mental, cuando hablamos de dinámicas de violencia, es fundamental, porque si no tenemos una mujer en este caso que puede ir como redefiniéndose, encontrando en sí misma valor, encontrando en sí misma recursos, pues cuando tiene que afrontar todas las situaciones que trae consigo una ruptura de una relación, pues les resulta difícil discernir, no puede sostener quizás algunas de las decisiones que toman. Por lo tanto, trabajar, redefinir, fortalecer la estima y el autoconcepto de una mujer y su salud mental en términos generales, porque por los síntomas que pueden traer estas dinámicas también, pues es fundamental. El Centro de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia es un gran paso de avance en el fortalecimiento emocional de la mujer que es víctima de violencia, para que ellas en el proceso judicial tengan un acompañamiento. Dimos un gran salto en el sentido de entender que los fiscales no podían trabajar solos. Se requerían profesionales de la conducta que le acompañasen, tanto en el aspecto forense, es decir, de evaluar el daño emocional como físico por el médico legista, pero también el psicólogo forense, que puedan evaluar, y también puedan evaluar la peligrosidad del agresor a través de unos test que están unificados internacionalmente, que le dicen al fiscal, mire, si usted suelta a este señor, hay alto riesgo. Sí, en caso contrario, que no. Pero ya las cosas han cambiado. Es decir, ya tenemos un equipo multidisciplinario y además tenemos también de manera gratuita a través del Ministerio de la Mujer y también de la misma Procuraduría General, abogados que asisten a estas mujeres cuando no tienen dinero. Te pido entonces que nos diga en primera instancia, nos hagamos un recorrido por el centro para ver justamente cuáles son las áreas y así nos explica un poco cuál es el apoyo que reciben las mujeres que llegan acá. Bueno, esta es mi oficina, esta es una edificación colonial que cuando el centro fue inaugurado, pues fue cedido para estos fines. Entonces, digamos que fue remodelado y acondicionado para dar estos servicios. Aquí yo, bueno, hago mi trabajo, recibo las personas. Qué lindo que tenemos un cuadro, un afiche de las hermanas Mirabal. De las hermanas Mirabal. Que han sido punta de lanza en el mundo, doctora. Sí, y mira, para luchar contra la violencia. Así es, estas obras de arte, eso fue un proyecto que hicimos donde las mujeres contaron sus historias y los artistas plásticos expresaron en obras lo que ellas decían. Por ejemplo, esta es una obra de Iris Pérez, que aquí muestra en el primer dibujo cómo ella veía a su agresor. Mira qué gráfico. Wow, ella es pequeña. Ella es pequeña. Y él es gigante al lado de ella. Esto fue una vez que ella se tuvo que hacer la muerta para poder salvar su vida. Aquí fue un día donde en el malecón ella tuvo que lanzarse del vehículo. Y aquí es cómo ella se ve luego de haber completado el proceso aquí en el centro. ¿Ves? Increíble. Entonces fue muy interesante ese trabajo. Esa es una obra también de Ángela Che, donde aquí se ve, nosotros tomamos esta obra como portada de un libro que publicamos con el modelo del centro. Entonces si vemos cómo la mujer llega, ¿verdad? El pincel viene siendo los servicios que nosotros ofrecemos y entonces la mujer hace este recorrido. Llega así, se va transformando hasta recuperarse nuevamente. Las mujeres que llegan al centro llegan de forma estresante, llegan algunas llorosas, tímidas, pero la mayoría llegan agresivas. Es entendible por la misma naturaleza de lo sucedido. Muchas comentan que vienen a más de lo mismo, que el sistema las pone difícil,
no tienen ninguna esperanza en que van a mejorar ni van a encontrar ninguna solución. 15 años trabajando justamente para poder atender a esa mujer que ha sido violentada. ¿Por qué en tanto tiempo no se conoce tanto de la labor que se hace aquí en el centro? Bueno, lamentablemente, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el enfoque que le damos a la violencia es un enfoque de reacción, que es realmente la función principal del Ministerio Público, pero con la reacción no se previene la violencia. Entonces el Ministerio Público ha establecido estos servicios para poder proteger la vida de las mujeres en el momento en que pone una denuncia. Pero, por ejemplo, los medios de comunicación, digamos, desde mi punto de vista, no les interesan estas historias de recuperación. Les interesa más el morbo de los asesinatos, de los feminicidios, eso por un lado. O sea, hay poca cobertura de este tipo de servicio, que es lo que le tenemos que decir a las mujeres para que se motiven a denunciar y a venir a este lugar. Y la otra razón por la que no es tan conocido es justamente esa, que aquí no puede venir cualquier mujer, sino que somos parte de una ruta crítica donde cuando una mujer pone la denuncia en una de las fiscalías comunitarias o en la unidad coordinadora de la Rómulo Betancourt, es referida aquí de acuerdo al grado de daño que tenga. El patriarcado, yo digo que es un monstruo de 7 cabezas que te sale por todas partes. Ahora, doctora, ha tocado un punto importantísimo que es el tema de la salud mental, tanto de la víctima como del victimario, porque en muchos casos inclusive son padres y lo ideal sería que ambos se reinserten a la sociedad de forma efectiva. ¿Entiende usted que este centro es suficiente? ¿Hace falta más centros como este? Y por supuesto el tema del apoyo psicológico, que es prioritario en estos casos. Conjuntamente con el Centro de Atención a Mujeres Sobrevivientes de Violencia está el Centro de Intervención Conductual para los Hombres. Es una iniciativa orientada al fortalecimiento tanto del sistema de justicia como a la reducción de riesgo y peligro que viven muchas mujeres con el tema de la violencia. Los hombres que violan la ley 2497 y que son denunciados por lo mismo, pues son referidos a esta institución para recibir un programa terapéutico y psicoeducativo. Por el Centro de Intervención Conductual han ingresado más de 30.000 hombres en tratamientos psiquiátricos y psicológicos. ¿Y sí se han logrado, doctor, reinsertar? Los resultados son exitosos y son referentes internacionales, ambos centros. Y yo creo que el gobierno debería en eso apoyar al Ministerio Público, pero también Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer, en eso, en hacer posible replicar esos centros y ubicarlos donde más la demanda los requiera. Si aquí sabemos por las estadísticas donde se producen la mayoría de los casos. Tengo una niña de 2 años. ¿Viviste en una relación de 3 años? Ajá, mi niña. No, yo tengo un hijo de 20 años, que eso es problema para mi hijo también. Y tengo uno de 18 y tengo uno de 13. Sobre esa base, entonces, ¿de qué se encarga el centro? De acompañar a la mujer a su recuperación emocional, económica, social, para poder hacerle frente a todos los retos que trae la vida luego de poner una denuncia. O sea, hay mujeres que dependen económicamente de su agresor y entonces trabajamos la parte financiera. Nosotros tenemos acuerdos, por ejemplo, con el ADOPEN, donde las mujeres pueden acceder a microcréditos a bajo interés para capitalizar un negocio que tengan o para desarrollar algún tipo de negocio. Por ejemplo, a través de ese acuerdo se han desembolsado hasta el momento 2.711.627 pesos dominicanos para esas mujeres emprender en sus proyectos de emprendimiento. Pues definitivamente creo que la alianza terapéutica es una parte importante del trabajo que realizamos en el centro.
Generalmente cuando hay temas de violencia hay temas de credibilidad, y cuando no hay credibilidad en temas de violencia, pues a veces hay revictimización. Entonces, creer en las mujeres, creer en su historia y poder proveer un espacio de contención y de confidencialidad, yo creo que son características de orden psicológico importantes en el trabajo que realizamos. Nosotros queremos que la mujer rompa con los ciclos de pobreza que se producen de generación en generación, que salga de esa inercia que la ha mantenido estancada, que no sabe qué hacer, que quite todas las dudas y que hoy tome el control de su vida. ¿Cuánto tiempo dura este ciclo de apoyo usualmente? ¿O no hay tiempo específico? No, nosotros trabajamos como los alcohólicos anónimos. Aquí no se da de alta. Nosotros cumplimos objetivos terapéuticos. Okay. Hay una primera fase, si se cumplen, vamos a la segunda. Entonces, por ejemplo, una mujer comienza a ser vista dentro de 3 meses, cuando vamos a ir bajando y se van cumpliendo, luego en 6 meses, luego en 1 año. Pero las puertas están abiertas para cuando ellas tengan otra necesidad. La violencia es como el alcoholismo. A ver, si te explico. Vivimos en una cultura violenta y machista. El patriarcado, yo digo que es un monstruo de 7 cabezas que te sale por todas partes. Entonces tenemos mujeres que ya han cumplido sus objetivos terapéuticos, pero por ejemplo, le sale embarazada a una hija adolescente y resulta que su reacción es desde el patriarcado, no desde la solidaridad, no de entender lo macro, y entonces vienen con este nuevo problema y son recibidas y entonces ayudan a canalizar estas nuevas situaciones, claro, porque es un sistema de creencias que no se quita de la noche a la mañana, claro, al contrario, hay que vivir trabajándolo. Entonces no damos de alta, las puertas siempre están abiertas, pero regularmente las mujeres, ¿qué te digo? Va a depender de la capacidad de cambio de la mujer, va a depender del tipo de violencia que haya vivido, el tiempo. Mientras más tiempo en la violencia, más tardan en recuperar. De hecho, las peores violencias no llegan a la denuncia, o sea que no llegan aquí. ¿Ve? Entonces va a depender sistema de apoyo. No, o sea, es decir que no, a pesar que son referidas, no asisten al Bueno, centro. hay algunas mujeres, a ver, este servicio solo pueden venir mujeres que han puesto denuncia. ¿Y es obligatorio? No es obligatorio, no puede ser obligatorio, porque si no estamos revictimizando a la mujer. Ella tiene que decidir. Entonces hay un grupo de mujeres que todavía no está lista, así lo decimos, para venir a un proceso de recuperación. Por eso posiblemente el agresor está muy cerca, la familia tiene la narrativa de es el papá de tus hijos, de que tú vas a vivir, entonces esas mujeres temen mucho venir aquí. Pero una vez que las mujeres han venido aquí, arrancan. De hecho, el indicador de gestión más importante que nosotros tenemos aquí en estos 15 años es que ninguna de las mujeres que han ingresado al proyecto ha sido asesinada. En primer lugar, la mujer dominicana cuando denuncia la violencia es porque ya ha pasado a un grado que es insostenible. No lo hace de inmediato. Es evidente de que esto se debe a que no hay una correcta información y educación de la mujer. Se está insistiendo actualmente en dotar a las jóvenes de las manifestaciones o indicios que hay en la violencia desde el noviazgo, para que ellas puedan aprender a identificar al hombre violento, porque la violencia no es tan solo física, está la psicológica. Y eso no se ve físicamente cuando uno va a denunciar. Pero estamos también en la violencia ginecológica, la violencia política, ¿entiendes? La violencia económica. Es decir, tenemos tanta violencia hacia la mujer que no son comprendidas ni entendidas, y el denominador común, respondiendo a tu pregunta, es la falta de conocimiento por la mujer, primero, de sus derechos, y lo segundo es que la mujer todavía no confía en la autoridad para registrar su denuncia y entender que puede haber una solución definitiva, porque
ojalá muchas mujeres poder denunciar y entonces restablecer esa relación con su pareja, con el padre de su hijo. Ha ocurrido en muchos casos de una forma diferente, con un hombre diferente. Pero te insisto, tiene que haber una política de educación, tanto en el hogar como en la escuela, que resalte y que respete los valores de las mujeres y el derecho que tienen a ellas de vivir una vida libre de violencia. Este es el área de trabajo social, que es un trabajo muy importante, donde justamente eso, digamos que la terapeuta saca cuáles son o identifica en su primera entrevista cuáles son las necesidades específicas de esa mujer, hace un referimiento interno al área de trabajo social y el área de trabajo social entonces suple esa necesidad de acuerdo a la red de apoyo que tenemos establecida. Ok, ¿esto es de trabajo social? Sí, aquí tenemos el área de capacitación. Definitivamente necesitamos formar a la población. Nosotros tenemos una red social en Instagram y en Facebook que a través de la cual ofrecemos educación en prevención de violencia. Es catch.rd, lo pueden buscar, y en Facebook Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia. Creamos contenido, pero además ofrecemos charlas, conferencias, talleres, a escuelas, a comunidades. Es decir, que también trabajan con estudiantes. Con estudiantes. En forma preventiva. Sí, en forma preventiva, lo que la gente nos demande. ¿Ven? Okay. Es un área, porque nosotros entendemos que aunque somos parte del Ministerio Público, que actuamos luego que el delito ha sido cometido, pero como la violencia se va a acabar es realmente haciendo trabajo de prevención. Así es. Las mujeres, ya pasando varios meses, siguen viniendo al centro. Se le nota en el lenguaje corporal, se le nota al expresarse. Muchas no decían ni buenos días ni buenas tardes. Llegan con mucho cariño, con mucho agrado, le dan seguimiento a sus sesiones con la terapeuta, o con su psiquiatra o con el área de trabajo social, y se van involucrando en cada grupo. ¿Manejan algún tipo de porcentaje de mujeres que son referidas y llegan y las que no llegan? Es decir, por ejemplo, de 10 que refieren, ¿cuántas más o menos terminan viniendo al centro? Digamos que hay un porcentaje de pérdida de un 20 a un 25% mensual de mujeres que no llegan a venir, lamentablemente. Porque eso implica tomar la decisión, y la verdad es que lo que una mujer vive dentro del círculo de la violencia, con un agresor que está latente, con una familia que no la apoya, o una mujer que está sola, es difícil. Entonces eso es natural y pasa en todos los países del mundo. ¿Cuál es el perfil más común, doctora, de las personas que llegan aquí al centro? Mira, con el paso de los años, ese perfil ha venido cambiando, y para nosotras es digamos que son cifras que vamos mirando. En principio, cuando el centro abrió, eran mujeres muy pobres, la mayoría, que venían. Con el paso de los años, ya mujeres con mayor nivel de educación, mujeres de clase media. Por ejemplo, nosotros tenemos unos registros. La mayoría de las mujeres que recibimos en el centro saben leer y escribir y han hecho todas han hecho algún nivel de estudio. Pero con el paso de los años, como la ley permite que la mujer puede ir a donde un psicólogo privado, a donde una persona independiente, en principio la gente no le tenía mucha confianza, porque eso es un espacio público y las mujeres de clase media no quieren exponerse. Pero con el paso de los años, y como se pone tan crítico y han subido los servicios de psicología, es muy caro, entonces seguimos recibiendo mujeres pobres, pero se han ido combinando con mujeres de clase media, media baja, y entonces tenemos un público bastante heterogéneo. Y desde el punto de vista emocional y mental, ¿cómo llega usualmente la mujer aquí al centro? Muy dañada. Mira, también ha pasado, porque es muy interesante ver lo que va ocurriendo regularmente.
decimos en los medios de comunicación y se motiva a las mujeres a denunciar, pero las mujeres denuncian. De hecho, el delito de violencia es el segundo delito más denunciado. En el año 22 tenía por encima robo, ¿ve? Pero en el año 21 fue el delito más denunciado. De manera que las mujeres están haciendo lo que corresponde. Entonces, ¿qué hemos visto con el paso del tiempo? Que eso también es bueno. Antes, las mujeres esperaban el golpe para ir a poner una denuncia. Hoy las mujeres han aprendido lo que es la violencia verbal, lo que son las amenazas, la violencia psicológica. La psicológica, de lo que me dice, de lo atrapada que voy sintiéndome. Entonces, con el paso del tiempo, antes recibíamos casos muy crudos, a ver si te explico, si me doy a entender, muy crudos a nivel físico. ¿Ve? Hoy, al mismo tiempo que más mujeres se deciden a denunciar, la violencia de hoy es una violencia más cruda y más extensiva. O sea, los agresores también, como digo yo, han mejorado sus estrategias. Entonces hoy hay más crueldad que antes. Vemos, por ejemplo, en los casos de los feminicidios, vemos que ya se mata a los hijos si están presentes, se mata a la familia, a la mamá. Asimismo va ocurriendo con la violencia. O sea, la humillación que va recibiendo la mujer es más cruda. Hombres que obligan a la mujer a tomarse la orina, a ponte ahí, el tema de las redes sociales, la exposición, ¿entiende? O sea, sí. La violencia ha ido perfeccionándose la violencia como violencia, pero al mismo tiempo las mujeres están más alertas, tienen más información y acuden más rápido a poner la denuncia, y eso es bueno. Hemos impactado la vida de más de 40.000 mujeres a nivel nacional en República Dominicana y en otros países del mundo. En otras palabras más sencillas, más llanas, nosotros en Prosperanza, junto a un equipo de más de 300 voluntarios facilitadores, buscamos que la mujer logre su independencia económica, que se sienta más capaz, más libre y sobre todo que esté en constante crecimiento. Este es el área de los consultorios. Sí, de los consultorios. Aquí hay un área de trabajo de las terapeutas. Tenemos 2 consultorios. Nosotros tenemos jornadas de trabajo por la mañana y por la tarde, de manera que estos 2 consultorios se convierten en 4 porque tenemos 2 tandas de trabajo. El acompañamiento psicológico es muy importante porque las mujeres tienen que aprender a, digamos que, romper, cambiar las dinámicas en la interacción que sostienen la violencia. Que además ser normalizado. Exactamente. Creo que es parte del mayor problema que hay, doctora, que se entiende que muchas acciones de las que realiza el agresor son normales. Así es, porque hemos aprendido una manera de amar basada en el amor romántico, donde implica que tú eres la media naranja. Exacto. Somos seres incompletos que necesitamos completarnos con otra persona, o el amor sacrificial que lo da todo, o sea, la mujer es la que aguanta, la que espera, y el hombre tiene libertad de ser infiel. O sea, ese aprendizaje del amor lo vamos reestructurando y cambiando en el proceso psicoterapéutico, y la mujer es más capaz de vincularse sobre la base de el respeto, la equidad, la comunicación, y así no traspasar esa misma manera de amar a sus hijos. Este es el salón multiusos. Justamente le damos mucho uso a este salón. Aquí hacemos el trabajo de biodanza, el trabajo de yoga. Aquí hacemos todas las capacitaciones que las mujeres hacen. ¿Hacia dónde se deben enfocar las campañas? Al trabajo de prevención. A que se invierta ahí
a que tengamos educación sexual, a que tengamos educación en equidad de género, a que los estados y el Estado y los gobiernos y el gobierno de este país inviertan en el tema, porque es muy fácil, por ejemplo, es muy fácil decir a una mujer, como dicen todos los procuradores, a una mujer no se le debe entregar la orden de alejamiento. Está muy bien. Para que eso no pase, tiene que haber mensajeros que lo hagan, tienen que haber motores, tiene que haber combustible. Todo eso cuesta dinero, ¿entiendes? Todo eso cuesta dinero. Entonces, es una problemática multifactorial donde cada quien tiene que hacer lo que le toca y se gasta dinero. Hay que hacer una inversión en dinero. Sabemos ya que la voluntad política se expresa en dinero, ¿entiendes? Entonces, las campañas tienen que desenfocar a la mujer, porque la mujer ha hecho lo que le ha tocado. Antes no se denunciaba, ahora las mujeres denuncian. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar con el sistema de creencias religiosas, trabajar con los medios de comunicación, trabajar con los otros ministerios que les toca el trabajo de prevención, y así va a ir bajando la violencia. También contamos con el Centro de Contacto Línea Vida, que es la línea de emergencia de esta Procuraduría General de la República, que de manera gratuita, sin cargo, recibe la denuncia. Con una sola llamada se abre un proceso penal. 24 horas, un equipo multidisciplinario compuesto por operadores, fiscales, también asistentes, supervisores y todo un personal que está esperando una llamada tuya para que le pongas fin a un delito que te roba absolutamente todas las ganas de vivir. Denuncia en Línea Vida, 809-200-1202. Doctora, si pudiéramos, o si alguna de esas mujeres que hoy les estamos desmontando ese concepto de amor, que ese amor es, él me cuida y como me cuida tengo que estar allí, ¿qué concepto le podemos dar de lo que es el amor verdadero y cómo debe ser una relación en pareja? Sí, mira, partir del hecho de que mientras mejor persona soy, mejor pareja voy a ser. O sea, esa idea ha hecho mucho daño, ha hecho esa idea de incompletud. Incompletud, sí. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es el amor? Que yo como mujer o como hombre crezca, me desarrolle desde la conciencia de que lo que voy a atraer a mi vida es también una persona con crecimiento. Y a partir de ahí, ¿qué entre nosotros? Bueno, pues entre nosotros esa posibilidad de poder expresar lo que siento, porque tenemos un gran problema, y es que no decimos cómo nos sentimos. Los hombres en el patriarcado no tienen permiso de abordar su mundo emocional. Entonces, cuando la mujer habla de sus sentimientos, a los hombres no les gusta, pero los hombres también tienen que aprender a hablar de sus sentimientos. Porque, ¿por qué viene la ira? La ira viene porque es la única emoción que le es permitida socialmente al hombre, y posiblemente ese hombre siente miedo, claro, pero se expresa a manera de ira, y como tiene permiso a matar, mata. No tiene permiso a llorar, pero no tiene permiso a matar. A matar, exactamente. A violentar. Entonces, que los hombres sepan que pueden abrirse hacia el mundo emocional, porque la relación de pareja implica entrar al mundo emocional tuyo y mío. Hoy, mujer, a ti quiero invitarte a que seas parte de Prosperanza, que conozcas toda la oferta formativa, educativa que tenemos para ti. Queremos contribuir con tu desarrollo, y esto repercute en el bienestar de tu familia y de nuestro país.